Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos a Revelando a este martes 9 de marzo del 2021. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este programa que auspicia gentilmente a SOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, y a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, 840M, 89.5 FM, www.portalesfm.cl. Y entonces agradecemos también a nuestros DJ, Marco Antonio Leblanc, Luis Salina, Mario Salazar, Claudio Alvarado, a todos. Gracias, porque sin ustedes es imposible transmitir nuestro programa. Queremos recordarles que las opiniones que transmitamos o que habremos de vertir en este programa hoy día, Eugenio Guerrero de Venezuela, Patricio Schiavetti de Chile y de Italia, y Pilar Soberado de Chile y de España, son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente el pensamiento ni de SOFAR AG ni de Radio Portales de Valparaíso. Con mayor razón las explicaciones o los comentarios y opiniones que dé hoy día nuestra invitada, que son de su total y exclusiva responsabilidad. En 2 minutos la presento. Solo decir que es una candidata, una postulante a la Convención Constitucional del 11 de abril parece, o del 10 de abril, no sabemos, por el Distrito 6. Vamos a conversar con ella, es Erika Muñoz, pero la presentamos en 1 minuto. Solo quiero que me permitan decirles que... Sí, creo que perdimos a Pilar por estas condiciones del Zoom, que ya todos nuestros auditores comprenden y se han acostumbrado. Pilar, te hemos recuperado, así que estabas presentando a Erika. Sí, perdón, me fui abducida. Esto fue un bullying de las hiperfeministas, me hicieron bullying hoy día. Bueno, brevísimo, sí, hablamos con Erika en medio minuto, solamente desear a todos que estén bien y que se cuiden, por favor, que se vacunen, primera y segunda dosis, pero que eso, por favor, no signifique un relajo en las costumbres. Valparaíso inicia cuarentena otra vez este jueves, es una noticia muy mala. La ciudad de Valparaíso está muy deprimida y esto indiscutiblemente acarrea más depresión económica, social, política, como no. Así que, por favor, auditores, todos a cuidarse. Dicho todo eso, Eugenio Guerrero, Patricio Schiavetti, buenas tardes, y a nuestra invitada, Erika Muñoz, buenas tardes también. Querida Pilar, Eugenio y Erika, muy buenas tardes. Un agrado nuevamente estar en el programa el día martes y compartir con usted la satisfacción de estar vacunado con la segunda dosis hoy día en el Estadio Sausalito, en un proceso muy organizado que ratifica lo bien que lo ha hecho el Ministerio de Salud y a nivel comunal. Había mucha gente, pero fue un proceso muy rápido. Yo llegué a las 9:15 y ya a las 10:30, 20 para las 11 estaba terminado el proceso. Así que tengo mi tarjeta con la segunda vacuna y rezar para que produzca efecto y estemos inmunizados contra este COVID-19. En este ambiente que ha dicho Pilar, con la cuarentena nuevamente al pobre Valparaíso, que con esto ya es como pegarle un knockout a un boxeador que está terriblemente afectado y que va a acrecentarnos, ¿verdad?, el deterioro de la ciudad con esta alcaldía que esperamos que se vaya para la casa el 11 de abril y tengamos nuevos bríos y nuevos vientos para esta comuna Valparaíso tan deteriorada. Eugenio, gracias Patricio, sí. Felicitaciones por la vacuna. Eugenio, tú eres muy joven, no te debe tocar como para Navidad y la vacuna, ¿no? Sí, todavía no la tengo programada, pero mi hermano sí se vacunó ayer, porque él trabaja en un centro odontológico y tuvo que vacunarse, así que está todo ok. Además que yo, al igual que Patricio, me sumo a esas palabras, no solamente de responsabilidad de la gestión del actual gobierno, sino también en lo sistemático, riguroso que ha sido para implementarlo y estar liderando hoy en día en el mundo, junto con Israel, el proceso de vacunación.
y ser un ejemplo para el mundo desde estos lares de Hispanoamérica siempre es un reto, es un desafío, es algo atípico y Chile sigue predominando en ese sentido. Así que una felicitación amplia y generalizada por este proceso. Muy bien. Patricio, querido, quiero que presentes tú a Erika Muñoz. Tú la conoces mejor todavía que nosotros porque ustedes fueron compañeros de lucha en el tema de la educación, en beneficio de los educandos de este país, pero también de del derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos. Así que, Patricio, por favor, presenta a nuestra invitada. Muchas gracias, Pilar. Es un agrado presentar a Erika Muñoz, una compañera de lucha que estuvimos juntos en la calle y en el Poder Legislativo y en todas las instancias correspondientes defendiendo la educación particular subvencionada. Ella como dirigente educacional de padres y apoderados y yo como presidente de la FIDE regional en aquella época. Así que nos conocemos, tuvimos las mismas defensas de valores, de principios, apoyando la educación particular subvencionada y no solamente eso, la libertad de los establecimientos de llevar adelante proyectos educativos. Eso es lo más importante, que los colegios definan qué proyectos educativos llevan adelante y qué valores aplican, ¿no, verdad?, a sus estudiantes. Erika Muñoz es una dirigente social, cristiana, es socia del Círculo General Baquedano, del personal en retiro y Montepiada, candidata constituyente por el Distrito 6 y férrea defensora de los valores familiares, la vida y nuestras tradiciones. Así que saludamos con mucho afecto y cariño a una compañera de LIDES y me voy a permitir, Pilar, la primera pregunta para que comencemos inmediato a dialogar con ella. Tú fuiste una defensora acérrima de la educación particular subvencionada y perdimos esa batalla con la presidenta Bachelet y el ministro Izaguirre, estableciéndose la ley de inclusión. En una frase se resume la actividad de ese gobierno en que el señor Izaguirre dijo que había que quitarle los patines, ¿no, verdad?, a la educación particular subvencionada para trasladársela a la pública. ¿Qué dirías tú, Erika? Buenas tardes. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la implementación de esa ley de inclusión hoy en día en el país? Buenas tardes, gracias por la invitación. Antes de responder la pregunta, Patricio, quiero saludarle, Eugenio. Un gusto, Pilar, querida. Tanto tiempo, para mí siempre es un placer poder estar aquí junto al equipo de Revelando. Un tremendo programa que lleva ya hartos años, y vaya mi felicitación a eso también, por la importancia que tiene la permanencia de los programas que tanto bien hacen a nuestra comunidad, que tanto bien hacen porque informan desde la veracidad, ¿cierto? Y no desde la ideología, y eso es tremendamente importante para una sociedad que vive en democracia, la veracidad de la información. Así que ahí felicitaciones por la permanencia del programa y un gusto estar con ustedes, así como muy bien dijo Patricio, una lucha que creo que no se termina, no se va a terminar nunca. Cuando la gente me dice, usted estuvo o fue o participó, yo digo estoy, soy y sigo participando. Creo que cuando nosotros defendemos valores, principios y derechos, eso no pasa nunca de moda y no deja nunca de ser, no deja nunca de ser. Cuando nosotros dejamos de defender nuestros valores, nuestros principios, nuestros derechos, dejan de mencionarse, y algo que no se menciona no está, y lo que no está no existe. Así que tenemos que seguir en esa línea. Como acaba de decir Patricio, una ley que de inclusión no tiene nada, que es lo primero. Yo siempre aclaro lo mismo, porque la gente dice, ay, pero usted estuvo en contra de la ley de inclusión. No, primero, la ley de inclusión no tiene nada de inclusión. Y eso es importante reflexionarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en este país hablamos de inclusión, generalmente tendemos a hablar y a pensar, ¿cierto?, en escuelas regulares, hablando en educación, en escuelas regulares y en escuelas especiales, ¿cierto?, que acogen a todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes de educación especial. Y esta ley de inclusión no los considera, no los tomó en cuenta, no les aportó, pero sí los discriminó. Entonces, de inclusión no tiene nada partiendo desde esa base. Segundo, muy poco lo que avanzamos en la lucha porque es desgraciadamente una ley que está sobre ideologizada, que no parte de la necesidad real de la ciudadanía en pos de la educación, de la mejora, del financiamiento, de la calidad y de la equidad.
¿Por qué? Porque es una ley que parte fundamentada en un tema totalmente ideológico sobre el derecho a propiedad. Y eso no tiene que ver en realidad con lo que los padres defendemos ni con la importancia que tiene la educación a nivel país en el desarrollo y en el avance de una sociedad que vea la educación como un motor social real, ¿cierto? Parte desde esa base. Entonces ya es una ley que en realidad en educación en sí no era mucho lo que iba a aportar. Daños reales que hoy día vemos es que partiendo primero porque los padres perdieron el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, recordarles que esta ley se aprobó, ¿cierto?, el 31 de diciembre del año 2015, se promulga el 8 de abril del mismo año y comienza a implementarse en marzo del año 2016 en algunas regiones del país en el tema de la admisión. ¿Qué es hoy día el sistema de admisión? Para aquellos padres que tienen que postular a sus hijos a los colegios, es un sistema computacional en el cual el apoderado tiene que elegir todos los colegios a los que quiere postular y postular a sus hijos de acuerdo a un sistema computacional que administra la Universidad de Chile, ni siquiera el Ministerio de Educación ni el Estado de Chile, sino la Universidad de Chile, y que es en el fondo mediante un algoritmo o un sistema aleatorio, como muy bien decía el ministro, ex ministro Izaguirre, asigna colegios. Y esa es la palabra que la ley define, asigna colegios. No entrega los cupos a los colegios que los padres postulan, sino que asigna de acuerdo a un sistema aleatorio que nosotros llamamos tómbola, porque en el fondo eso es. Yo quiero contarle a modo de información, no quiero extenderme mucho en el tema, pero a modo de información a quienes nos están escuchando, que la forma aleatoria se basa en los grados del último temblor que hayamos tenido. Nosotros averiguamos como organización de padres cómo es el sistema aleatorio y cuáles, cierto, son aparte las prioridades, porque recuerden que tiene ciertas prioridades, bueno, y nos dijeron que en el fondo lo que se ingresa es el grado de los temblores o de los sismos, en este caso nosotros en buen chileno lo llamamos temblores, pero por el sistema sismológico de nuestro país, y se van ingresando esas variantes, lo que van arrojando la asignación de colegio. Negativo, tremendamente negativo. Sí. Tenemos alumnos que postularon. Te quiero interrumpir. Sí, dime. ¿Sí? Te quiero interrumpir. No hemos informado muy bien de tu exposición sobre las consecuencias de esta mal llamada ley de inclusión. Y tú vas a ser candidata constituyente por el Distrito 6, eso es lo que estás pretendiendo. Entonces, frente a este mal que nos trajo, ¿no, verdad?, el gobierno de Bachelet y el ministro Izaguirre, ¿qué respuestas darías tú como constituyente que incorporaría dentro de las garantías constitucionales para poner término, ¿no, verdad?, a esta falta de libertad, a falta de llevar adelante proyectos educativos, los colegios? ¿Cuál sería, ¿no, verdad?, el modo constitucional de dar una respuesta, ¿no, verdad?, a esta falta de democracia y falta de libertad en los proyectos educativos en Chile? Bueno, en el caso de la Constitución, yo creo que es fundamental dejar resguardado dos derechos que van en directa protección, ¿cierto?, de la familia y de nuestros hijos. Una es el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos y a elegir la educación que quieren para ellos. Y ustedes me van a decir, sí, pero si eso estaba en la Constitución y está en la Constitución actual que aún nos rige. Sí, está, pero desgraciadamente las políticas públicas pudieron ir en contra de este derecho preferente porque, si bien es cierto, está resguardado, pero no está la bajada que nos hubiese permitido a nosotros como padres no perder ese derecho. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar y, como digo yo, hincarle el diente a que no solamente se escribe el título de la canción. Sabemos que la Constitución no puede ser una lista de supermercados, eso lo tengo claro, más que claro. Pero sí, lo que nosotros tenemos que hacer es que vaya, ¿cierto?, en la definición del articulado, muy bien definido el derecho preferente a los padres y cómo el Estado debe ser garante de este derecho. Y eso para mí es fundamental, que quede resguardado, pero bien asegurado el derecho preferente a los padres y, lógicamente, el segundo derecho para evitar,
¿cierto? Lo que se busca, porque eso es lo que en realidad se ha buscado durante todo este tiempo, que es un poco estatizar la educación, ¿cierto? Hacer cargo al Estado de toda la educación de nuestro país, lo que para nosotros eso es nefasto, porque el Estado, desgraciadamente, y aquí no hablo de los gobiernos de turno, sino el Estado como Estado de Chile, no es un buen servidor público para entregar educación. No es la educación pública la que hoy día está mirada con la mejor calidad, y no por recursos que el Estado haya entregado, sino por mala gestión, porque esto es un tema de gestión. Entonces, el otro derecho que tiene que quedar resguardado es el derecho a la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza lo que nos permite es, como cierto país, tener la posibilidad de que se abran nuevos proyectos educativos, se puede emprender en educación con las normas que el país, ¿cierto?, y el Estado tiene, se puede emprender en educación, pero también se fortalezca y se apoye estos emprendimientos en educación. Eso para mí es fundamental. Creo que después del derecho a la vida, el derecho preferente de los padres es fundamental. Sí. No podemos nosotros permitir que el Estado nos quite esos derechos. Disculpa, Eugenio. Sí, sí. Oye, me gusta mucho tu intervención, Erika, porque frente al desafío constituyente se presenta la enorme paradoja de cómo articular una comunidad política con base a reglas que limiten el poder político por un lado, y por otro lado cómo se rigen de manera autónoma esos espacios donde la sociedad civil da muestra de libertad. O sea, sociedad civil limitando el poder político es un sinónimo de libertad. Y el tema de la educación es clave, y me gustaría conectarlo con la pregunta que había hecho Patricio al inicio, porque básicamente la columna vertebral valórica de lo que fue la reforma educativa, y que, bueno, no se llevó a último término porque básicamente hay oposición a ello, fue el libro que escribió Fernando Arca con Guillermo Larraín y otros autores, también otros modelos, donde prácticamente ellos establecen que el Estado, como institución, y sus gobiernos, como hombres providenciales, pueden determinar cuál es el interés general de toda una ciudadanía y con base en ello explicarles, someter y desplazar las preferencias de los padres porque ellos estarían mejor iluminados como para poder determinar esas preferencias. Y cuando uno ve realmente qué es lo que ocurre entre la sociedad civil y el Estado, por ejemplo, solamente 2 de cada 10 chilenos confían en el Estado, por ejemplo, y el 78% lo considera que es maltratador. Entonces, cuando uno ve que ni siquiera la sociedad civil se pone de acuerdo con un Estado que necesita modernizarse por un lado, y por otro lado seguir limitando su poder político, porque cuando adquiere más poder político termina restringiendo y socavando libertades de la ciudadanía, el ámbito de la educación es fundamental, lo que tú decías. Y yo pienso y quería hacerte esta pregunta, porque es una pregunta que nos conectan ahora con la paradoja de estar en la Convención Constituyente para limitar el poder político. O sea, es cómo enfrentar a aquellos que tienen unos anhelos sumamente, o sea, que piensan y ven como positivo que esta lista de deseos, que piensan que la Constitución puede articular y financiar y dotar al Estado de mayores herramientas, incluso para determinar por encima de los padres qué es lo mejor para cada uno de los hijos. Entonces, ¿a ti te parece que esto, más que una batalla de políticas públicas o una batalla técnica, también es una batalla valórica en la cual la familia, como ese núcleo que defiende mejor la libertad de una sociedad, está en juego frente al ideario colectivista que en este caso quiere representarse en la Convención Constituyente? Absolutamente, Eugenio. Si yo lo dije al inicio y siempre lo voy a seguir manifestando. Este es un tema ideológico que no solo busca mantener al Estado, ¿cierto?, como el mayor garante de la educación de nuestros hijos de acuerdo a su ideología, sino también busca pasar por arriba de los padres, porque esto no solamente va en la línea educacional en cuanto a la decisión, ojo, sino también en todos los proyectos de ley, y aquí a lo mejor nos vamos a ir a otros temas, pero en todos los proyectos de ley que se han presentado en este último tiempo. Recordar que esta ley de inclusión y esta visión parte desde el gobierno anterior, que hoy día tiene mayoría parlamentaria también, ¿cierto?, lo que nos lleva a seguir en la misma línea, aunque tengamos un gobierno, ¿cierto?, con una ideología o una visión política diferente, seguimos atados a este parlamento que es mayoritariamente de izquierda y con la visión del gobierno anterior. ¿Y por qué te digo yo que es ideológico? Porque además va en pos de todas las leyes que ellos han presentado, y ahí nos entra garantía, seguramente ustedes nos han hablado en otros programas aquí también en la radio, garantías de la niñez, ESI, ¿cierto? Y todo lo que el Estado quiere hacer cargo, incluso del derecho no solamente en educación, sino también en el derecho
a nosotros cuidar y resguardar el bien mayor de nuestros hijos al interior de nuestro hogar. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de garantía de la niñez, y estamos hablando de que ese es un proyecto que busca autonomía progresiva en niños menores, aún en el uso de sus redes sociales, y estamos hablando de niños menores de 14 años, cuando los padres no vamos a tener el derecho ni siquiera de revisar las redes sociales de nuestros hijos, porque el Estado los va a defender en contra de los padres, estamos hablando de una ideología que busca relegar la labor de los padres y el rol de los padres a simples guardadores o cuidadores, y el Estado hacerse cargo de ello. Entonces, estas leyes son, como digo yo, el puntapié inicial. Cuando nosotros los padres queremos resguardar a nuestros hijos en nuestros principios, en nuestros valores, y estamos educando, por ejemplo, en educación sexual en conjunto con el colegio, ¿cierto? Y los planes y programas de educación sexual en los colegios son conversados con los padres y decididos de acuerdo al proyecto educativo que yo elijo para mis hijos. Estamos resguardando, pero también estamos respetando el derecho de los padres. Cuando se presenta un proyecto de ley que lo que busca es imponer educación sexual integral como modelo educativo a todos por igual, sin importar lo que nosotros, nuestros principios y nuestros valores, y de acuerdo a cómo nosotros queremos que nuestros hijos que entran en educación inicial a los 3 años, a los 4 años, se vayan formando en esta área, está el Estado pasando por arriba del derecho de los padres. Totalitarismo. A eso es lo que voy yo, ¿me entiendes? Cuando hablo de defender nuestros derechos, que va mucho más allá de solamente elegir el colegio. Pilar. Sí. Erika, Eugenio, gracias. Patricio, Erika, manteniendo la conversación dentro del ámbito de la educación, que es tu experiencia personal y de tu competencia. Nos comentaste, o sea, en la actual constitución política hay una norma relativa en la declaración de derechos y deberes, deberes y derechos, artículo 19, hay un artículo hay un número que se refiere específicamente a la educación, y ni aún así ha podido protegerse la educación de la ideología. Yo le quiero preguntar a Erika Muñoz, postulante a convencional constitucional por el distrito 6 en esta elección de abril de este 2021, ¿qué debería decir el articulado de la constitución política, de la futura constitución, para proteger debidamente la educación y el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones? ¿Cómo? ¿Qué tiene que decir ese artículo para que yo me sienta tranquila de saber que el Estado va a respetar mis creencias o mi sentido de la realidad? Porque hasta ahora no se ha podido. Yo, Pilar, creo, y es algo de lo que hemos hablado con varios abogados constitucionalistas, yo creo firmemente en la participación ciudadana, también en la elección constitucional, pero uno tiene la obligatoriedad de asesorarse con abogados, ¿cierto?, especialistas en el caso. Nosotros podemos representar, en el caso mío, que yo soy dirigente social, yo puedo representar la voz, ¿cierto?, de los dirigentes sociales, como digo yo, la voz de la ciudadanía en este nuevo proceso que estamos viviendo como país, pero asesorada siempre por abogados constitucionales. Y esto lo hemos hablado en varias oportunidades, y si bien es cierto, aún no llegamos al consenso, para mí lo más importante es que quede resguardado el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿cierto?, y a elegir la educación que quieren para ellos, y debemos cambiar el que el Estado debe ser garante. ¿Ya? Porque el Estado debe resguardar este derecho, ¿cierto? Okay. Y el Estado debe respetar este derecho. Creo que ahí es sumamente importante, porque hoy día lo tenemos como el Estado debe ser garante de este derecho. O sea, el Estado lo resguarda, pero lo resguarda a su manera, y no necesariamente lo respeta como en estas políticas públicas que se van implementando, porque hoy día hablamos de educación, pero hay mucho más que eso. Sí, claro. Sí, te lo agradezco, Erika, porque la verdad que habiendo una norma, la norma constitucional no se ha respetado, ya entendemos por qué. Entonces digo yo, vamos a redactar una nueva constitución. ¿Cómo entonces garantizamos el derecho a los ciudadanos de esta república? Claro. Parece, no sé si a ustedes les pasa, para hacer ahí un poco más, como digo yo, un poco más amigable esta conversación así entre amigos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me parece como tan raro que tengamos que estar hablando de defendernos del Estado que debiera protegernos. Es como el mundo al revés, ¿sabes? Que yo he bueno, hecho porque, Erika, te interrumpo, estamos en un régimen parlamentario nefasto,
con un golpe de Estado de facto, con un Frente Amplio pernicioso, igual que el Partido Comunista, en una situación muy similar a 1890, con un periodismo odioso de izquierda, con una lucha fratricida entre derecha e izquierda, con una violencia desatada. Entonces, estamos en ese diagnóstico y hay que leernos, ¿verdad? Todos los libros sobre la Revolución Civil de 1891. Sí, es un fenómeno similar y el que no quiera verlo quiere decir que está muy perdido. Tú has visto que el presidente de la República ha hecho un llamado y no ha tenido ninguna respuesta positiva a los otros poderes del Estado y siguen tratando de echar abajo al general Baquedano, que sigue incólume como buen general y como buen soldado, ahí parado y no lo han podido votar. ¿Y cuál ha sido la reacción del Estado? Una querella del Consejo de Defensa del Estado y mañana se va a pronunciar el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, frente a esa reacción, yo no sé si estamos locos o es un chiste o qué. Entonces hablamos de protección de derechos si el Estado o los poderes del Estado no hacen nada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo quería agregar a esa pregunta que, Erika, con respecto a la naturaleza misma del Estado, a veces uno dice, bueno, ellos que están allí para garantizar la protección de nuestros derechos, de repente ahora nosotros debemos protegernos de ellos. Y yo lo veo básicamente la propia naturaleza del Estado, con políticos que persiguen sus fines personales, porque no existen fines comunes en donde todos estemos de acuerdo más allá de lo que llega a la sociedad civil. Y como la sociedad civil no es el Estado, siempre van a haber fricciones. Ahora, yo coincido contigo. Llega un momento que, bueno, también confiar en tus autoridades es algo que debería ser bueno en una sociedad. Confiar en tus autoridades que tengan, primero, que están limitadas, y segundo, que en el ejercicio de su poderío no intente pasarse a llevar los principales derechos que tiene la ciudadanía y que los norma por medio de una constitución. Por eso que el trabajo que tú quieres hacer en la convención a mí me parece interesantísimo. Entonces ahí paso al comentario que te hizo Patricio, me pareció muy relevante. Pilar también quiere agregar. No, quiero que dejemos las dos preguntas, los dos comentarios para que Erika se refiera a ellos, porque vamos a una pausa musical y vamos en el segundo bloque, continuamos. Y para alegría de todos, presumo, vamos a escuchar a Frank Sinatra y A Mi Manera, que creo que está muy, muy apropiado para la conversación de hoy día, a la manera de Erika Muñoz y su postulado. ¿Les parece? No, parece. Un clásico, un clásico. Y hemos regresado a este segundo bloque luego de la propuesta democrática y libre que nos presentó, como siempre, Pilar. En este caso, de Frank Sinatra con My Way o A Mi Manera. Y bueno, se enmarca muy bien en la conversación que hemos tenido con Erika, debido a que la manera en que se educa a los hijos y la manera en que se delibera para esta educación se tiene que hacer a la manera en que la sociedad civil dictamina y no en la que el Estado dictamina cómo deben ser las cosas. Así que me parece perfecta esta elección, Pilar, como siempre, muy sabia y muy melómana. Eres muy culta en lo que eliges. Y bueno, ahí Patricio y yo, Patricio también es bastante culto, pero ahí Patricio y yo quedamos como un poco desplazados al predominio bibliotecario de tu conocimiento en la música. Y bueno, acá tenemos a Erika nuevamente. Hemos tenido una conversación muy interesante, en este caso, de los espacios de autonomía sustanciales que permiten realmente la representación de la libertad en sociedad, y hemos también determinado que la educación y su libertad, en este caso los padres, a cómo educar a sus hijos en deliberación profunda, y no solamente con los colegios, porque Erika ha puesto algo muy claro, que no es que el Estado esté fuera de todo, en este sentido, sino que por el contrario respete los espacios de autonomía y derechos, y que fundamentalmente respete el ámbito de la deliberación en el cual se construyen las ideas. Por eso que John Stuart Mill, un gran liberal, decía que básicamente nosotros tenemos el derecho de expresarnos para decir lo que queramos, así sean tonteras o aciertos, porque es allí, en la deliberación, cuando nos exponemos a la crítica, en donde surge la búsqueda de la verdad. Y si el Estado nos impone una oficial, entonces no hay posibilidad realmente allá, ni coherencia, ni verdad, ni todo ello. Así que, Erika, nuevamente te damos la bienvenida a este segundo bloque. Para nosotros es un placer tenerte por acá para seguir conversando sobre estos temas. Ahora, me gustaría que continuáramos el mismo tema del anterior, y tú conectabas el hecho de la libertad para educar y para elegir, y lo conectabas con otros ámbitos de la vida.
en un aspecto muy valórico en representación de la libertad, pero también de colocar límites al Estado con respecto a la pretensión de decirle a las familias en cómo deben buscar a sus hijos. ¿En qué ámbitos específicos tú conectas esta necesidad que parte por la educación, pero que se conecta con otros ámbitos en las instituciones y en la realidad cultural de las sociedades libres? O sea, yo lo veo también en el tema jurídico. Cuando nosotros vemos que el Estado va a intervenir, hablando siempre del Estado, ¿cierto?, de querer intervenir con su ideología en este derecho de los padres, cuando se presentan proyectos de ley al Parlamento, donde el Estado quiere intervenir a través, por ejemplo, de el lado legal, cuando los niños menores de edad, por ejemplo, quieran tener acceso al cambio de su género. Ah, Porque ese también fue un tremendo debate. Y esto no tiene que ver con todo lo que se nos ha querido decir, que nosotros, los que pensamos así, somos retrógrados, que nosotros somos discriminadores, que somos homofóbicos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el ciudadano legalmente en nuestro país de los 18 años hacia arriba, ¿cierto?, puede hacer lo que quiera, porque es responsable de sí mismo ante la ley, pero de los 18 años hacia abajo, los padres son responsables, los guardadores, ¿cierto?, está a cargo de un adulto. Entonces, cuando a ti te están diciendo que por un proyecto de ley el Estado le va a otorgar el derecho a ese niño de 12, 13 o 14 años a decir, no, mira, yo quiero cambiar mi sexo, lo quiero hacer legalmente y mis padres no quieren, y dice el Estado, ya no, o sea, vamos a tomar ahí a un representante que pueda hacerse cargo de manera jurídica de este niño en contra de sus padres para que él pueda acceder a hacer sus deseos. Estamos viendo también un Querida Estado que Erika, quiere intervenir nuestras propias familias. sí, mira, yo estaba mencionando al término del primer bloque el periodo parlamentario en Chile que produjo tanta crisis, digamos. Desde el 91 hasta la crisis de 1924 que dio la Constitución de 1925. Después vino nuevamente un periodo de crisis, tuvimos y tenemos la Constitución de 1980. Y nuevamente tenemos un periodo de crisis, ¿no verdad?, serio, por nuevamente aparecer el parlamentarismo, ¿no verdad?, como un factor absolutamente de crisis en la sociedad chilena. Entonces, la pregunta de cajón es ¿cuál régimen de gobierno vas a optar tú? ¿Un régimen presidencial, un régimen semipresidencial, un régimen parlamentario? Porque hay que dar una respuesta, ¿no es verdad? Primero, a este régimen parlamentario desbordado, y segundo, que no hay un equilibrio en los poderes, ¿no es verdad? Y se han roto todos los equilibrios, ¿no es verdad? Y tenemos a un gobierno que salió con un 50 o más por ciento de votación y no puede gobernar. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a aquello? Concreta en cuanto a la forma de gobierno. Yo postulo por un régimen semipresidencial. Yo creo que aquí nosotros debemos tener el equilibrio. Creo que dentro, a ver, desgraciadamente nosotros cuando decidimos, hablamos de esto, hablamos de lo establecido, ¿cierto? De el régimen presidencial o semipresidencial o parlamentarista, de acuerdo a lo que tenemos establecido en referencia a las realidades de otros países. Y creo que los chilenos muchas veces hemos dicho, pucha, me gustaría un poco de esto, ¿cierto? Y creo en un régimen semipresidencial. Creo que nosotros debemos tener equilibrio entre los poderes del Estado, un equilibrio que hoy día no se realiza. ¿Por qué? Porque cuando el Ejecutivo presenta proyectos que van en beneficio de los ciudadanos, y esto yo llamo a toda la gente a informarse siempre que tengo la oportunidad o que tengo, como digo yo, un micrófono o una pantalla para poder ser escuchada o vista, hago mención a que los ciudadanos se informen. Porque sí, pero muchas Erika, personas mira, hoy te día... interrumpo. Si tú quieres elegir un sistema semipresidencial, vamos a los modelos en el mundo, en el modelo europeo. Por ejemplo, Francia. Tú quieres que el presidente sea elegido democráticamente y tengamos un primer ministro elegido por las mayorías parlamentarias. ¿Ese es tu modelo? No, mi modelo semipresidencial, que hoy día tienen algunos países, el hecho de que el presidente tiene este apoyo, porque hay varios
países con modelo semipresidencial diferente. Por eso te decía yo que es como un poco, uno dice, pucha, ¿cómo le gustaría? Y creo que hoy día lo que nosotros queremos ver como chilenos es esta manera de gobernar en conjunto, sin que uno pase por arriba del otro, o impida, como hoy día nos ocurre, este obstruccionismo que ha generado el Parlamento en contra de todo lo que el Ejecutivo ha presentado, como avance para las necesidades sociales que nuestro país ha desarrollado. Y yo creo en el semipresidencialismo de manera de trabajar conjuntamente los poderes del Estado, y en este caso, como dices tú, mencionando particularmente el Parlamento, pero también el gobierno, el presidente que es elegido democráticamente, que el presidente tenga facultad de poder seguir adelante, y que con las propuestas o con la forma de gobierno que fue, por el cual fue electo, como muy bien tú dijiste, con la mayoría de la votación del país, pueda seguir adelante, no necesariamente con la obstrucción del Parlamento, o sea, que esté regulado la autoridad y la autonomía de cada uno de los poderes para no pasar por arriba de los otros. Creo que eso es tremendamente importante, que haya lo que nos gustaría ver a los chilenos. Y aquí te hablo desde el ciudadano a pie, tal cual a mí me hacen llegar las personas, porque cuando tú hablas con los ciudadanos, Patricio, a un nivel como el que a lo mejor se tiene en una radio, ¿cierto? Por los panelistas, tú puedes hablar de ciertos modelos o dar a conocer ciertos términos que en el ciudadano de a pie, que es el que vota, que es el que no necesariamente tiene toda la información, no conoce. Y cuando la gente a ti te dice, ¿sabe qué? Hoy día yo estoy de acuerdo que el Parlamento sea los peores evaluados, porque hoy día, desgraciadamente, en Chile tenemos, ¿cierto?, de todas las instituciones del Estado, el peor evaluado es el Parlamento, desgraciadamente. De hecho, el Parlamento está pidiendo reformas, como por ejemplo a instituciones de la Fuerza Armada o de Carabineros, porque según ellos están mal evaluados, cuando en realidad las encuestas muestran que la peor evaluación es ellos. Por lo tanto, son ellos los que deben ser reformados, ¿cierto?, y reestructurados, no nuestras instituciones que siguen manteniendo una buena evaluación desde la ciudadanía. Entonces, pero ese era un paréntesis. Cuando tú hablas con los ciudadanos y los ciudadanos te dicen, no, está bien que sean los mal evaluados, porque ellos ni siquiera saben lo que nosotros necesitamos y están 4 años y ni siquiera legislan de acuerdo a nuestras necesidades. Tú te das cuenta de que nosotros debemos reformar la forma que tenemos de gobernar en nuestro país. Sí, mira, yo quería agregar un poco a la visión que tiene Erika, porque los sistemas presidenciales, el único que ha tenido éxito realmente es el de Estados Unidos. De resto, han sido los sistemas más inestables en Hispanoamérica. Chile tiene una buena trayectoria con el sistema presidencial, pero eso no significa que el sistema presidencial sea igual de rápido adaptativamente para los cambios que la modernidad y lo contemporáneo tiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Personajes como Juan Lins, por ejemplo, como Giovanni Sartori, y así entre otros, han venido evaluando por muchísimo tiempo la inestabilidad de los sistemas presidenciales puros. Yo apoyo un sistema semipresidencial, pero no con este sistema electoral, que es un desastre. ¿Por qué? Porque este sistema electoral lo que hace es posicionar la fragmentación partidista, y esto hace que haya incomunicabilidad entre la primera magistratura y el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los sistemas presidenciales puros? Que llega un momento que dice, bueno, yo fui electo igual con los votos populares y soy tan legítimo como el Parlamento, y las soluciones, en este caso de inmovilidad, que promueve un Parlamento dividido, pero en contra del presidente, hace que el país no progrese. Entonces, más allá de la crítica de cómo está el sistema compuesto, tenemos que ver el sistema electoral, pero también la solución del semipresidencialismo, porque le permite en este sentido al Congreso, como otro sistema electoral, seleccionar a los mejores por un lado, pero también le permite al presidente limitar un poco sus atribuciones, pero no atribuciones como, por ejemplo, el gasto público y su asignación, aumento. Bueno, eso no debería quedar jamás en manos del Parlamento, por ejemplo, en mi opinión. Pero sí permite que esta inmovilidad no se manifieste, y eso lo dice la evidencia empírica en el mundo entero. O sea, los sistemas presidenciales vienen caducando hace muchísimo tiempo, pero la transición a un sistema presidencial, incluso si Chile lo hace, será un ejemplo histórico, porque no conozco en la historia moderna, en Hispanoamérica, algún país que haya transitado del presidencialismo al semipresidencialismo de una manera exitosa, con un sistema electoral no como ahora, sino más adecuado al que teníamos antes. Eso sería como el aporte que me gustaría dar.
Permite generar gobernabilidad también, Eugenio. Yo creo Claro. que un sistema semipresidencial nos permite generar gobernabilidad porque destraba conflictos como los que hoy día tenemos de obstrucción. Así es. Los destraba porque obliga al Parlamento a dialogar con el gobierno de turno y al gobierno de turno a dialogar con el Parlamento, según, insisto, es mi visión de lo que el semipresidencialismo permite, porque evita estos bloqueos parlamentarios. Están obligados de alguna manera al diálogo. Gracias, Eugenio, Patricio. Erika, en relación al mismo tema, ya veo que tú eres partidaria de un ejecutivo menos fuerte, menos poderoso que el que tenemos hoy día, aunque la verdad y en los hechos este ejecutivo no ha sido ni fuerte ni poderoso, teniendo en sus manos las herramientas que hacen posible que legisle por una vía que es la potestad reglamentaria, por ejemplo. No lo ha hecho. Yo presumo las razones, pero no es el caso que las tratemos. Ahora, Erika, y en consonancia con lo que dijo Eugenio, no vamos a tener ni un buen presidente ni un buen Congreso, que no es parlamento, porque nuestro sistema no es parlamentario, es un Congreso. No vamos a tener nada de eso si no modificamos el sistema electoral. Lo que acaba de decir Eugenio. Con el sistema electoral que tenemos, vamos a correr el riesgo otra vez de tener iguales diputados y senadores si es que el sistema es bicameral, o iguales congresistas si es que es unicameral. Y vamos a volver a tener una traba por parte de aquellos que se hagan fuertes en el Congreso en contra de las decisiones del Ejecutivo, cualquiera sea la característica del régimen. O sea, quisiéramos a lo mejor proponerte que estando tú ya en la Convención Constitucional puedas abogar por establecer en Chile otra vez un cambio de sistema electoral. ¿Para qué? El binominal probablemente no, pero un binominal atenuado sí, para que llegue gente menos mala al Congreso. Y eso también va a ser una labor de ustedes, porque en la Constitución tiene que estar establecido el sistema electoral que va a regir el país, la justicia electoral, por denominarla de alguna manera. Y en ese ámbito, Erika, una pregunta. ¿Eres partidaria de la existencia de una Cámara o de dos? Y acto seguido, segunda pregunta, aparte del tema de la educación, que es de tu experiencia personal y gremial, ¿qué otro punto para ti es vital establecer en la nueva Constitución Política de la República? ¿A dónde apuntas? Hoy día, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pilar. Yo creo que nosotros no podemos seguir teniendo este sistema electoral que nos lleva al Congreso, parlamentarios con una votación, senadores o diputados, en el caso que más hemos visto, el caso de los diputados, con una votación mínima y con cero representatividad. Eso, yo creo que eso es lo que ha hecho en nosotros como país esta crisis que tenemos hoy. Eso diputados que tienen cero representatividad y que la gente en realidad no los quería ahí, pero hoy día están porque este sistema electoral lo permite. Así que en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es mayoritariamente, al menos con quienes lo hemos conversado, los otros candidatos constituyentes, un tema importantísimo a corregir. Por lo que tú muy bien dices, o sea, para poder hincar el diente en buen chileno, a mejorar la forma de gobernar nuestro país o de pensar en cambiar el diente primero a este sistema electoral, y como tú muy bien dices, un binominal reformado o un modelo nuevo adaptado, no sé, creo que no sé cuál es la fórmula, pero sí de que hay que cambiarlo por la poca representatividad está, yo creo, más que claro. Eso en base a lo primero que me planteaba. Segundo, yo creo en el bicameral. Sí, yo creo que nosotros debemos seguir con el modelo bicameral porque creo que eso nos permite también equilibrio dentro del Congreso. Y lo hemos visto, bueno, sabemos que todo lo que hemos visto va en realidad a la génesis del problema que es el modelo electoral que tenemos, pero en base a lo que tenemos, hemos visto que muchas veces han sido no daño cero, pero daño menor la aprobación a ciertas cosas porque el Senado ha puesto ahí un poco más, como digo yo, el sentido común, un poco de sentido común que hoy día estamos viendo en este Congreso, que es el menos común de los sentidos que se aplica, desgraciadamente. Y respecto a lo que me preguntaste, hoy día nosotros como quinta región interior y también en varias regiones de nuestro país llevamos una necesidad, Pilar, que para mí es un tema fundamental porque lo veo, yo recorro el distrito y
diferentes partes de la zona interior donde el agua, hoy día, un recurso tan primordial, no es hoy día realmente, no es un servicio que nos llegue a todos, aunque ustedes no lo crean. Hoy día en Chile hay gente que, y en nuestro distrito, si no tienes que ir tan lejos, en Olmué, sí. a las 12 del día hay gente que no tiene agua. Pues sí. Agua para vivir, no estoy hablando de agua para llenar piscina, estoy hablando de agua para vivir. Entonces, para mí, uno de los puntos fundamentales, como siempre he dicho, para mí primero está el derecho a la vida, el derecho preferente de los padres, que creo que es fundamental dejarlo resguardado. Pero otro de los temas fundamentales para mí en mi campaña ha sido el tema del agua, porque creo que hoy día debemos elevarlo a un derecho fundamental en la Constitución. No está así, no está así desgraciadamente resguardado. ¿Tenemos un código de agua? Sí, tenemos un código de agua. ¿Tenemos políticas públicas? Sí, pero desgraciadamente tenemos políticas públicas y tenemos un código de agua que no está realmente actualizado a la realidad hoy día de nuestro país, con una escasez hídrica, queramos no, que la tenemos, que no tiene que ver por el mal uso del agua solamente, sino por una situación, ¿cierto?, de medioambiental. Entonces sí tenemos sequía y tenemos que elevarlo a un derecho fundamental, por todo lo que he dicho, pero también por algo que hoy día desgraciadamente tenemos en nuestro país, y que es que el Estado de Chile no invierte realmente tampoco, no invierte en recursos, en infraestructura hídrica, nueva infraestructura hídrica que puede ser una solución no total, pero sí que puede ir en el camino de mejorar la situación que estamos viviendo, pero también en investigaciones para poder preservar este derecho fundamental, no solo para nosotros, hoy, para esta generación, sino para las generaciones venideras. Y si nosotros lo elevamos a nivel constitucional como un derecho fundamental, va a ser también primordial de parte del Estado hacerse cargo de esto. Por eso para mí es importante. O sea, yo no puedo creer que hoy día yo voy a visitar a mujeres que trabajan en el campo temporera, a las cuales se les dice que es tremendamente importante el lavado de manos para prevenir una enfermedad como la que estamos viviendo, el COVID, y llegan a su casa y si se lavan las manos con el agua que pudieron guardar a las 5:30 de la mañana cuando llegó, porque a las 6:30 ya se les cortó, si ocupan esa agua a lavarse las manos, cuando llegan del trabajo no van a tener agua para darle 11 a su hijo, un vaso de agua a su hijo. Totalmente de acuerdo. Eso sí, para mí es fundamental. De acuerdo. Sí. Gracias, Erika. Patricio, Eugenio, pregunten a la candidata, perdón, a la postulante. Sí, me gustaría preguntarle en materia de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Tú has visto de que la izquierda todos los días está criticando las Fuerzas Armadas y particularmente Carabineros de Chile. Entonces, ¿qué harías tú en el capítulo correspondiente a Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública? O sea, a ver, como para buena mí... montepiano, ¿verdad? Sí, yo soy viuda de un sargento en retiro de la Armada de Chile. Sí, yo lo sé, por eso te estoy preguntando. Para mí es fundamental. Primero, yo creo que hoy día, como tú lo dices, teniendo, y como lo dijo Pilar hace un rato, teniendo el gobierno mayores facultades para poder defender y apoyar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile no se ha hecho. Creo que hoy día nosotros tenemos una deuda con nuestro uniformado, con nuestra gente que hace defensa en diferentes áreas de nuestro país. Yo creo que la Constitución debe reforzar la labor de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros. Creo que no solamente mencionar, sino reforzar a través de... Yo no soy de la idea de refundar. Creo que esa fue una muy mala frase dicha por una ministra de este gobierno y creo que debe desatar en realidad no solo la molestia, sino nuestros dichos públicos de que en materia comunicacional fue pésimo para el gobierno, pero también pésimo para nuestra gente porque desmoraliza. Esa es la verdad, desmoraliza. Entonces, cuando nos queremos poner populistas, dañamos a los que lo hacen bien, desgraciadamente. Entonces, lo que yo sí creo que nosotros debemos en nuestra Constitución dejar resguardado a nuestro personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de nuestras fuerzas de orden, pero también debemos reestructurar la forma en que el Estado de Chile les capacita y les entrega no solo mayores facultades, sino también mayores herramientas. Creo que ha pasado durante mucho tiempo en nuestro país que hemos usado y utilizado, como digo yo, a nuestras Fuerzas Armadas
y de orden a nuestros carabineros, pero no nos hemos ido actualizando de acuerdo a sus necesidades, no solamente como institución, sino también como personal. Miren, nosotros estamos en un grupo, yo estoy en un grupo nacional de apoyo, yo apoyo a Carabineros de Chile. Y les cuento que de repente hemos hecho campañas para hacerles llegar hasta una bandera porque se las han hecho pebre en su institución, en su comisaría. Implementos de oficina, porque tienen silla ergonométrica en tan mal estado que sufren de la espalda quienes tienen que hacer el servicio a través del lado administrativo. Entonces, nosotros como país utilizamos y abusamos de ello, pero en ningún caso vemos que detrás de ellos también hay seres humanos que necesitan además contención emocional. Si ningún carabinero, digo yo, se levanta diciendo, a ver, ¿a cuántos voy a matar hoy día? Al contrario, se levantan diciendo, ¿cómo voy a desarrollar esta labor que yo elegí para el resto de mi vida? Y cómo resguardar a los ciudadanos. Entonces, estas caricaturas que se han hecho de un sector político de nuestro país han dañado tremendamente. Y siento que el Estado de Chile, y creo firmemente que el Estado de Chile no ha sido capaz de defenderlos, pero tampoco de irlos capacitando y entregándoles mayores facultades y herramientas para poder ir avanzando, como también van avanzando los tiempos. Perfecto. Gracias, Erika. Eugenio, nos queda poquito rato Sí. O sea, para quería despedir a nuestra invitada. Quería precisamente eso, despedirme de Erika, bueno, agradeciéndole su explicación y con detalles de elementos tan importantes para la próxima batalla constitucional, porque yo estoy casi seguro que esto no se va a desarrollar de la manera civilizada en que todos esperamos, pero apostemos a ello, o sea, la esperanza no debería perderse, y más cuando tenemos partidos políticos que amenazan con rodear la propia constituyente, pero no perdamos la esperanza y esperamos que todas estas propuestas muy buenas en pro de la libertad de las familias, en pro de la libertad de las madres, de los niños, se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Así que agradecer tu presencia en el programa y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Sí, igualmente me adhiero a lo dicho por Eugenio y te deseo mucho éxito en tu campaña y ojalá que te vaya muy bien en el Distrito 6 y con mucho afecto, Erika, y un agrado volverte a ver en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad, Pilar. No, me faltó despedirme a mí, antes que termines tú el programa. No, que te vaya estupendo, Erika, a ver si podemos volver a invitarte antes de que sean las elecciones, observando las normas de propaganda. Que te vaya estupendo, ánimo y fuerza, qué decir. Muchas gracias. Esto no es, como digo yo, no ha sido una campaña fácil porque en tiempo de pandemia es muy difícil llegar a nuestra gente también y cuando uno sale y ve tanta necesidad y tantas cosas que a la gente le gustaría dejar resguardada la Constitución, uno también se va empapando, así que emocional y físicamente es una tarea bien grande, pero cuando nosotros nos disponemos a servir a nuestro país, porque este es un servicio a nuestro país, yo lo veo de esa manera, esto no es un tema personal, cuando nosotros personalizamos algo tan importante como esto, dañamos también la democracia en nuestro país. Esto es un servicio para nuestro país y así lo debemos ver. Así que ahí para que me sigan en las redes sociales, Erika Muñoz Bravo, ahí hay propuestas, si bien es cierto, hoy día pudimos mencionar, 2 de ellas hablamos solo de educación y del tema de cuál era otra para mí importante, pero hay varias propuestas. Yo soy cristiana y sé que muchos de nuestros electores en el distrito están preocupados también porque se quede resguardado ahí el derecho a la libertad de culto, a la libertad de conciencia y la libre manifestación de nuestra fe. Y eso es algo que tiene nuestra Constitución actual y que debemos dejarla registrada también en la Constitución que viene. Así que, bueno, y ahí tengo varias propuestas en el tema de los adultos mayores también, de seguridad pública, de seguridad social. Así que un abrazo, muchas gracias por la oportunidad, un abrazo a cada uno de ustedes. En realidad, no es una frase de buena crianza, pero uno se siente como en casa aquí en Revelando. Gracias a todos. Muchas gracias, Erika. Y éxito en todo. Nosotros nos despedimos y será hasta el próximo martes. Dios mediante.